en las universidades, también aquí en San Luis, pero hay un paro de la CONADU histórica resuelto el viernes en rechazo de los resultados de la reunión paritaria que mantuvieron durante la semana pasada, durante la anterior semana. Tengo comunicación con Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADU histórica, que aquí en San Luis es la Asociación de Docentes Universitarios, el gremio docente mayoritario entre nosotros. Francisca Staiti, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, buen día, ¿cómo está usted? Bueno, las razones por las cuales ustedes han dispuesto esta medida de fuerza que se empieza a cumplir hoy y que va a durar una semana. Sí, veníamos anunciando esta medida desde hace ya un par de semanas, fundamentalmente porque en una primera instancia el gobierno no nos convocaba y finalmente el 6 de marzo fuimos convocados a reunión paritaria donde se ofreció lo que ya es de público conocimiento, un 2,8 para el cierre de la paritaria 2022 y un 30% en 3 cuotas para el primer semestre de este 2023, con una primera cuota en marzo del 16% y 2 cuotas más que completan el 30%. Esta propuesta que hace el gobierno desde la CONADU histórica, y así lo consideró el Congreso que se reunió el día viernes, es absolutamente insuficiente, primero porque no hemos podido recuperar realmente el salario perdido en el año anterior, y con los nuevos porcentajes propuestos nos vamos a encontrar eh, prácticamente nuevamente en la misma situación del año 2022, en el que calculamos que, que hemos perdido casi un salario, el 90% de un salario. Cualquier docente de cualquier lugar del país, cualquier categoría, cualquier dedicación, ha perdido 90%, el 90% de un salario. Con estos porcentajes, con esta manera de negociación, sin cláusula gatillo, que realmente nos ayude a ir recuperando el poder adquisitivo, es imposible aceptar. Por ese motivo es que la CONADU histórica resolvió este paro de una semana. No se ofrece nada de la misma manera que se le ofreció a CETERA, alguna solución para el impuesto a las ganancias, que toca una porción no muy alta de docentes de las universidades, pero que los afecta fuertemente en su salario. Por lo tanto, los motivos del paro creemos que están más que justificados. Ahora, ustedes dicen que han perdido prácticamente un salario como Uh-huh. consecuencia de la inflación. Uh-huh, es así. Como consecuencia de la paritaria, de cómo la dinámica de la paritaria, en qué momento se pagaron las cuotas de esa paritaria, siempre obviamente con posterioridad a la inflación, a los índices inflacionarios, pero a la vez con mucha distancia en lo que esos índices se iban produciendo. Con una inflación del 100%, casi del 100%, como tuvimos en el 2022, eso trajo como consecuencia la pérdida de un salario. Lo que detectamos que fue a lo largo de todo este 2022, no hubo un solo mes que nuestro salario, o por lo menos la recomposición salarial, estuviera por lo menos empatado con la inflación. Siempre fuimos perdiendo y esa sumatoria hace que hayamos lo que decimos que hemos perdido casi un salario. Es decir, por eso decimos que es importante la cláusula gatillo y son importantes los porcentajes, por ejemplo, de inicio de la paritaria. Un 16% no alcanza para cubrir los 3 primeros meses del año, enero, febrero y marzo, sobre todo pensando que marzo lo cobramos recién en abril, con casi prácticamente ya comenzado el mes de abril. Entonces, el tema de porcentajes y en qué momento se van dando las diferentes recomposiciones y las revisiones del acuerdo salarial
es lo que van produciendo esta deformación o esta pérdida de casi un salario. Explíqueme, por favor, por qué el 2,8% que le añadieron al sueldo de marzo, en base a marzo de 2022, no equipara entonces el nivel inflacionario. Porque la inflación del 94% sobre la que se basa la paritaria, la cobramos recién en abril del 2023. Por lo tanto, no recuperamos la inflación del 2022. Estamos prácticamente 3 meses terminado el año 2022, con una revisión que debería haber sido como mucho en febrero, pero que podría haber sido en enero, porque ese 2,8 es de diciembre de 2022. No es del acumulado de estos 3 primeros meses del año, sino la inflación de diciembre. Por lo tanto, conforma el nuevo piso para discutir 2023, pero con un retraso inflacionario importante porque lo cobramos recién, perdón, lo cobramos recién en abril de este año. El retraso es muy grande, más allá que los números comparados inflacionarios pueden decirnos que recuperamos la inflación. Si tomamos el interanual entre marzo o enero del 2022 o marzo del 2022 y febrero del 2023, estamos por debajo de la inflación de ese interanual porque está prácticamente por encima del 100%. O sea que nuestro salario sigue perdiendo. Tomemos los límites de fechas que tomemos, el salario de la docencia universitaria pierde, porque repito, esos aumentos salariales, esas recomposiciones van llegando muy tarde con respecto a la inflación a la cual se hace referencia, porque no es la inflación del periodo paritario, sino que es la inflación del periodo anual. ¿Por qué las otras entidades? Está bien, usted me dirá, bueno, yo hablo por Conado Histórica, pero Totalmente. ¿por qué las otras entidades aceptan esta situación? La verdad que sorprende porque hemos hecho un mapa del rechazo. Sabemos, por lo menos hay un sector de asociaciones de base de CONADU que no están participando de las instancias deliberativas y resolutivas. Ese sector en su mayoría ha rechazado el acuerdo y otras asociaciones de base sabemos que lo han hecho, es decir, que hay un rechazo generalizado de la docencia universitaria. ¿Por qué firman? Habría que preguntarle a las otras federaciones. Es inentendible que si hay un mapa donde mayoritariamente la docencia universitaria, preuniversitaria, está rechazando este acuerdo, se firme y haya una mayoría firmante del acta. Realmente llama mucho la atención. En danza hay un 1% de fondo solidario que es recibido por las federaciones que firman el acuerdo. Yo no quiero pensar que es por ese 1% que se firma en el acuerdo, porque después todos los otros puntos nosotros acordamos con la garantía salarial, acordamos con que hay que discutir los fondos de capacitación, acordamos con que el FONIT se debe ser pagado a la docencia preuniversitaria, en que se deben conformar comisiones para tratar determinados temas, que debemos avanzar sobre el tema del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, el tema de conflicto para la CONADO Histórica es el tema salarial, no son los demás temas que obviamente no rechazamos solamente el punto 1 del acuerdo, que es el salario. Bueno, esto se va a prolongar durante el transcurso de la semana. Sí, durante toda esta semana hasta el día sábado, porque hay universidades docentes de universidades que también realizan sus tareas el día sábado, así que hasta el día sábado 18 se va a extender esta medida de fuerza en las 27 asociaciones de base de nuestra federación
y sabemos que hay otras asociaciones de base que en este momento, que no son de CONADO Histórica, que están discutiendo también alguna medida de fuerza que tal vez más cercano al término de esta semana puedan sumarse a nuestra acción. Así que creo que esta situación provoca mucho enojo y esto se va a demostrar en estas medidas de fuerza. Y bueno, ¿y después qué va a pasar? Bien, este jueves 16 se reúne el plenario de Secretarías Generales de la Federación y ahí evaluaremos la medida, cómo se está desarrollando y cuáles son los pasos a seguir en este plan de lucha. Francisca, ¿cómo le va? Javier Mamí le saluda. ¿Qué tal? Buen día. Quería consultarle justamente sobre la acción que hablaba recién durante lo que va a ser esta semana, sobre todo de medida de fuerza, porque si esto va a implicar una paralización absolutamente total de todas las actividades, teniendo en cuenta que en muchas universidades sobre todo coincide con mesas de exámenes, por ejemplo. Sí, es un tema muy sentido por la docencia. Afecta a todas las actividades, pero por supuesto el tema de mesas de exámenes es debatido entre nuestros docentes, incluso dentro de la federación. Por lo tanto, la toma de mesas de exámenes creo que en su gran mayoría no se va a ver afectado, o en todo caso se reprogramarán esas fechas para que nuestras estudiantes no pierdan esa oportunidad. Por lo tanto, creo, o no se afectarán sensiblemente, o se reprogramarán seguramente para que puedan tomar su mesa de examen. Entonces, a mí me da la impresión que vamos a tener un año muy conflictivo, ¿puede ser? Sí, va a ser un año con muchos conflictos, atravesado obviamente por lo electoral, y que los conflictos van a estar dados fundamentalmente, en nuestro caso va a ser fundamentalmente por el tema salarial, y que va a ser muy complejo si el gobierno nacional no atiende nuestras demandas, porque realmente comparando incluso con otras paritarias, no solo del sector privado, sino del mismo sector público, tanto provincial como nacional, nuestra paritaria sigue siendo una paritaria a la baja. Nuestra primera cuota ni siquiera es el 17,5% que se le otorgó a CETERA, paritando con la misma patronal, con el Ministerio de Educación de la Nación, se nos ofrece un porcentaje menor. Desde ese punto de vista, para la docencia universitaria y preuniversitaria va a ser un año de conflicto, si mínimamente no se da una respuesta satisfactoria a nuestros reclamos, ¿no? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a su audiencia. Hasta luego. Buen día. Francisca Staiti, que es la secretaria general de CONADO Histórica, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, a la música y retornamos. Búscanos